En el fascinante cruce entre la inteligencia artificial y la salud mental se vislumbra un horizonte de posibilidades prometedoras. La psiquiatría, con su enfoque en la comprensión y tratamiento de las complejidades de la mente humana, está experimentando una revolución transformadora gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. En este episodio nos sumergiremos en la emocionante sinergia entre la tecnología y la psiquiatría, explorando cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en un recurso invaluable para abordar los desafíos que plantean las enfermedades mentales. Desde la detección temprana hasta los métodos de tratamiento más personalizados, descubriremos cómo la inteligencia artificial está dando forma a un futuro donde la atención y el apoyo para la salud mental se vuelven más accesibles, precisos y eficaces. Prepárense para adentrarse en un terreno donde la innovación tecnológica y la compasión humana convergen para forjar un camino hacia la sanación mental del mañana. ¿Qué pensarían si les digo que esta introducción la hizo ChatGPT? Ok, eso pensé. Acompáñenos para hablar más de ello. Hola, yo soy Santiago Gutiérrez Y yo, Emilio Jaramillo. y les doy la bienvenida a Intersección, un podcast para los eternos estudiantes. Aunque aún no tenga una definición formal y universalmente aceptada, la inteligencia artificial se podría decir que es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprendizaje, razonamiento y percepción. Estos sistemas pueden percibir entornos, razonar sobre conocimiento, procesar información y toma de decisiones para lograr un objetivo. Evidentemente, ¿quién de ustedes no ha visto estos últimos días la gran cantidad de noticias que han surgido por el auge tan impresionante que tiene la inteligencia artificial? Es un hecho. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, no solamente para contribuir en distintos proyectos como se ha evidenciado, sino para venir a reemplazar las profesiones ya existentes. Si estábamos hablando que esto puede crear sistemas que es capaz de imitar comportamiento humano desde la inteligencia, hablando claramente, ¿será entonces que podrá llegar a reemplazarnos? No lo sabemos. Pero también uno se pregunta, ¿será que es una herramienta que nos facilita la vida o que por el contrario ha llegado a destruirnos? Como hemos visto, han surgido distintos tipos de plagios, eh, la manera en la que se divulgan, por ejemplo, noticias falsas porque han intervenido en proyectos audiovisuales bajo la inteligencia artificial para que la gente crea cosas que aún no son ciertas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué irá a depararnos nuestro futuro con el auge de la inteligencia artificial? En ese orden de ideas y dándole pues un rumbo a lo que vamos a hablar el día de hoy, trataremos puntos desde cómo ha impactado al ser humano, contextos históricos, contextos generales, cómo ha impactado la medicina. Y entonces hablaremos sobre las posibles especulaciones que pueda llegar a tener la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Y evidentemente, y para finalizar el podcast y esta sesión del día de hoy, vamos a darle el paso a cómo podrá intervenir en la psique. Suena paradójico pensar que las ideas de inteligencia artificial se llegasen a remontar a la antigüedad, pero fue un hecho. Filósofos como Aristóteles y Platón especulaban sobre la posibilidad de crear máquinas inteligentes. Sin embargo, el desarrollo y el contexto histórico real comienza a partir del siglo XX, con trabajos de pioneros como Alan Turing, John McCarthy y Marvin Minsky. En 1956, McCarthy acuña el término inteligencia artificial en una conferencia que se celebró en el Dartmouth College. Esta conferencia marcó el inicio de la inteligencia artificial que conocemos hoy en día. A partir de esta conferencia y de los años que vinieron, se produjeron importantes avances en el campo, como los primeros desarrollos de programas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje. En la década de los 80, el entusiasmo por la inteligencia artificial disminuye.
debido en parte a la dificultad de desarrollar sistemas tan inteligentes que pudieran superar e imitar las capacidades de los seres humanos. Sin embargo, el interés por la inteligencia artificial vuelve a resurgir en la década de los 90, impulsado nuevamente por el desarrollo de tecnologías y de informática en la nube. De esta manera entonces fue que el aprendizaje automático profundo tiene su auge. Comenzamos obviamente después por desarrollo de no solamente algoritmos y programas como lo que es Google o como lo que fue conocido en su momento como MySpace, distintas plataformas y distintos programas que hicieron que hoy en día estemos donde estemos con la inteligencia artificial. La IA, o la inteligencia artificial por sus siglas, se encuentra en un momento de rápido crecimiento y de transformación. El avance de la tecnología y el aumento de la disponibilidad de datos hacen que la inteligencia artificial esté siendo aplicada en una amplia gama de sectores, desde atención médica, transporte, finanzas y hasta entretenimiento. La inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo, no podríamos definirlo como positivo o negativo, pero ha tenido impacto en nuestras vidas y se espera que su impacto continúe creciendo en los próximos años. A continuación hablaremos de pronto de los principales avances y tendencias en el campo de la inteligencia artificial, como lo son principalmente el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una técnica de inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de los datos sin ser explícitamente programados. Este está siendo utilizado para desarrollar sistemas que puedan realizar tareas como el reconocimiento de imágenes, traducción de idiomas y predicción de resultados de manera automática. Su aplicabilidad en la amplia gama de sectores. Como estábamos hablando hace un par de momentos, la inteligencia artificial está siendo aplicada desde la atención médica, transporte, finanzas, comercio minorista y entretenimiento. Por ejemplo, la inteligencia artificial se está utilizando para el desarrollo de sistemas que puedan diagnosticar enfermedades, optimizar rutas de transporte, detectar fraudes financieros, recomendar productos a los consumidores y crear contenido de entretenimiento personalizado. Está también la manera en la que está enfrentándose a desafíos éticos y sociales. El rápido desarrollo de la IA está planteando nuevos desafíos éticos y sociales. Por ejemplo, es importante considerar los impactos de la IA en el empleo, la privacidad y la seguridad. También es importante desarrollar sistemas de inteligencia artificial que sean justos y no discriminatorios, pues en teoría, aunque se está buscando la automatización de estos, la manera en la que están programadas pueden llegar a, como acabamos de hablarlo, enfrentarse a distintos dilemas sociales y éticos. Algunos de los avances que ha tenido la inteligencia artificial, podemos y tenemos los cuales son ChatGPT, BARD o la inteligencia artificial de Bing. Esos sistemas que vienen ya con nuestros nuevos buscadores nos facilitan la vida a los estudiantes, pues de manera de que no tenemos que comenzar a buscar en páginas web información precisa y detallada, sino que simplemente le damos un comando, que el comando es la instrucción, que nos busques cierta cosa, y este sistema casi que en milisegundos te arroja un resultado exacto, preciso y de lo que estás buscando. ¿Dónde radica el problema? La viabilidad y la confiabilidad de esta información y la relevancia, claro. Si vamos a utilizar, por ejemplo, información política, religiosa y eso, necesitamos veracidad en esta información. Y la inteligencia artificial, lastimosamente, todavía no ha podido darle ese clic a ese punto donde nos den la veracidad de la información. También tenemos distintos sistemas como los cuales han generado revuelo en la sociedad, distintos proyectos audiovisuales en la que la inteligencia artificial interviene con moduladores de voz, por ejemplo, donde, eh, donde distintos líderes políticos supuestamente aparecen hablando y dando mensajes cuando en realidad no lo han hecho, de manera que
también hay que estar pendientes, confirmando la veracidad de la información, y no solamente nosotros los seres humanos, sino también los distintos portales de información que son los que divulgan esta misma. Entonces son algunos ejemplos que donde se vuelve a poner ese dilema. ¿La inteligencia artificial llegó para ayudarnos o llegó para destruirnos? Ya lo habíamos hablado previamente con un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial ha ejercido su influencia sobre la medicina de hoy en día, con varios ejemplos que se están teniendo aplicabilidad en las distintas universidades y sus facultades de medicina. Por ejemplo, la realidad aumentada y la realidad virtual. La inteligencia artificial se está utilizando para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual que puedan ayudar al médico a realizar un procedimiento quirúrgico. Esto está sucediendo en la Universidad de Stanford, donde se está desarrollando este sistema que puede ayudar al cirujano a ver el interior del cuerpo en tridimensionalidad y facilitarle un procedimiento quirúrgico de manera que la relación médico-máquina ambas sirven para un resultado final en común. También podemos ver cómo la inteligencia artificial con este sistema de aprendizaje automático y de desarrollo de programas han unido fuerzas con la robótica, donde está siendo utilizada para generar robots quirúrgicos que pueden realizar procedimientos con mayor precisión que los humanos. Por ejemplo, el robot quirúrgico de Da Vinci se utiliza actualmente en miles de hospitales de todo el mundo para realizar una variedad de procedimientos quirúrgicos, incluidos la cirugía de cáncer, la cirugía cardíaca y la cirugía urológica. Estos son algunos ejemplos. La idea y lo que se pretende en los próximos años que vienen es programar este robot de manera que pueda ser capaz de desempeñarse casi que en cualquier campo quirúrgico y pueda hacerlo con mayor precisión que el ser humano. Aquí es donde vemos entonces, ¿esto va a venir a contribuir a los humanos o a contribuirle al médico o viene a reemplazar al médico? Otro ejemplo también es la manera de los análisis de los datos. Un equipo de investigadores de la Universidad de California, Berkeley, está utilizando la inteligencia artificial para analizar datos de pacientes con diabetes para identificar factores que puedan predecir el desarrollo de complicaciones de la diabetes. De esta manera no solo trabajan con la diabetes, sino que están logrando predecir las enfermedades y prevenirlas también, que es como el punto de la medicina moderna, hacer prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Entonces, el desarrollo de algoritmos que solamente con la historia clínica de un paciente puedan llegar a predecir esto es un impacto muy importante y puede venir a revolucionar lo que conocemos como medicina actual. El dilema comienza entonces donde podrá esto y este desarrollo llegar a reemplazar al médico. ¿Dónde queda entonces lo que siempre se ha tratado y más en estos últimos años de colaborarle al campo de la medicina desde el humanismo? O sea, donde tenemos que ser médicos. Y antes de ser médicos tenemos que ser seres humanos, compartiendo todos los valores que nos han hecho y entendiendo a un paciente más allá de su enfermedad. Eso es un gran dilema que posiblemente, gracias a la inteligencia artificial, si llegásemos a ser reemplazados, el componente del humanismo, por más sistemas que existan donde traten de imitar el comportamiento humano, será muy difícil que un robot llegue a lograr lo que un humano puede llegar a hacer. Vamos a hablar entonces de cómo el estudio y tratamiento de afecciones de la salud mental tiene nuevas fronteras relacionadas a esta llegada de la inteligencia artificial. De eso justamente se habló en el último Congreso Nacional de Psiquiatría que tuvo lugar en Cartagena hace pocas semanas. Hablaron de, entre muchas cosas, los asistentes de terapia virtual. Los asistentes de terapia virtual son chatbots o lo que conocemos alguna vez como esos chats de los bancos o de las aplicaciones
o de algún tipo de servicio de telefonía que a veces nos responde con posibles soluciones a problemas que tenemos y que a veces no son tan eficientes y que pues hay que seguir respondiendo hasta que finalmente nos dice que si queremos hablar con una persona real, pues eso es un chatbot. Pero en el tema de terapia virtual, básicamente sería evitar que el chatbot se vuelva tan insuficiente que necesite la ayuda de una persona, sino que a través del procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente la forma en la que hablamos las personas sin ningún tipo de rigidez y especificidad, poder entender las palabras, la conversación, la semántica, recordar qué mensajes anteriores se han enviado en esa misma conversación para poder hacer una hilación y llegar a, no a recomendar, pero sí a promover estilos de vida saludables que estén relacionados con la salud mental, así como también poder detectar momentos de crisis que sean importantes, que los pacientes se acerquen a profesionales de la salud mental que los puedan intervenir. También la inteligencia artificial está relacionada con la robótica de una u otra manera. La inteligencia artificial y la robótica pueden converger para llegar a intervenir en situaciones en las que simplemente es muy peligroso o riesgoso o innecesario que una persona arriesgue su vida o su integridad para solucionar una situación. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Se habla últimamente de que sería muy interesante de que hubieran dispositivos robóticos que fueran capaces de entrar a campos minados, de minas antipersonales, que pudieran detectar patrones en el terreno y ser capaces de sacar esas minas sin la necesidad de que una persona que por más experticia que tenga siempre va a estar sometido al riesgo de que pues explote la bomba y pueda perder una extremidad o se pueda ver afectado de otra manera. En ese mismo sentido nos podríamos pensar que sería interesante, obviamente con algunas precauciones, de que hubieran sistemas que estuvieran relacionados con la disposición de la fuerza precisa y solamente necesaria para inmovilizar una persona que se encuentre en una situación de conmoción o de posible heteroagresión. Claro que es importante entender que en estos temas sería muy importante tener una discusión que yo llamaría ciberbioética, que realmente no sé qué tan avanzada esté hasta el momento, pero sería muy esencial que se hable de eso, porque claramente se podría hablar de que qué pasaría de que por más de que la inteligencia artificial sea muy medida y solamente ejerza la fuerza para reducir a la persona y calmarla, qué pasaría si de pronto se excede por algún error. Entonces pues sería muy importante tener ese tipo de discusiones. Y por último, otra posible forma de aplicar la inteligencia artificial al campo de la psiquiatría, se habla del análisis de datos biométricos. Si ustedes no lo saben, les cuento. Hay formas de detectar e incluso están dentro de los criterios diagnósticos de muchas afecciones mentales o de muchas afecciones psicopatológicas, que básicamente describen que si una persona se percibe lenta en la manera en la que habla, en la manera en la que camina, en sus expresiones faciales claramente, que denotan una serie de emociones, se puede llegar a sugerir algunos diagnósticos. Obviamente eso en conjunto con otros criterios. Si hubiera una posibilidad a través de la inteligencia artificial o machine learning que le llaman, de poder entender estos datos, manipularlos y generar patrones, sería de mucha utilidad el predecir posibles comportamientos de un ser humano en base a cómo manifiesta una serie de cues o de emociones o de rasgos o facciones comportamentales, más que todo en su rostro, y poder pues hacer acciones preventivas justamente. Realmente la inteligencia artificial ya está acá, es una avalancha y hay varias formas en las que podemos responder como sociedad.
Una de ellas sería a través de la prohibición, restringir mucho y esperar lo mejor, esperar que no hayan personas malintencionadas que no solamente están en las calles, también pueden estar detrás de los computadores, que no vayan a crear algún tipo de arma cibernética relacionada a la inteligencia artificial que pueda afectar la salud de los seres humanos. También se podría acudir a medidas un poco más abiertas y liberales y dejar que la inteligencia artificial misma se desarrolle y se explote todo su potencial y también esperar lo mejor. El problema es que eso también sería probablemente muy grave porque no sabemos lo lejos que eso pudiera llegar a alcanzar. Y en un punto medio sería a través de una discusión ciberbioética, como mencionaba antes, pensarnos de qué manera la inteligencia artificial puede llegar a nuestras vidas de una manera en la que sí, probablemente la cambie, pero que sea en general o en promedio para bien. De todas formas, es una discusión que sigue abierta. Escuchamos sus comentarios. Muchas gracias por escuchar esta primera serie de nuestro programa Intersección. Intersección es una producción original de Emilio Jaramillo y Santiago Gutiérrez. Su contenido está únicamente dirigido con propósitos informativos y educativos.